Bienvenidos una vez más a esta jornada. Lunes 7 de septiembre damos inicio a la Semana del Maestro 2020. Esta semana pensada y preparada para todos los docentes de la provincia de Tucumán y desde aquí de Tucumán hacia todo el mundo. Antes de dar inicio, vamos a presentar para todos ustedes el video institucional de la Semana del Maestro 2020. Bienvenidos una vez más. Este fue el video institucional de la Semana del Maestro 2020. ¡Feliz semana para todos los docentes de la provincia de Tucumán y por supuesto para todos aquellos que nos están mirando a través de las redes del Ministerio de Educación! Dicho sea de paso, vamos a recordarle, podés hacerlo a través de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, encontrarnos como @educaciontuc. Ahí nos buscás, haces clic y vamos a estar participando y puedes estar participando en vivo en esta transmisión. Dato muy importante para quienes participen a tener en cuenta: no se necesita previa inscripción para participar de esta Semana del Maestro 2020, pero sí aquellos docentes de la provincia de Tucumán que quieran acreditar el puntaje que va a ser, por supuesto, a través de Formar, deberán cumplir con la evaluación integral con formato Multiple Choice. Atentos, esta estará disponible desde el día miércoles 9, este próximo miércoles, a partir de las 21 horas. Hasta el día 20 de septiembre inclusive estará disponible la evaluación. O sea que tienen todo este tiempo para poder realizarla y van a tener 2 oportunidades para poder, en caso de equivocarse, la vuelven a hacer. ¿Dónde va a estar disponible? Por supuesto, a través del panel docente. ¿Cómo ingresan? paneldocente.educaciondigitaltuc.gov.ar. Así que recordamos entonces, si no ha quedado claro, vamos a tener la evaluación para poder acreditar desde el día miércoles a las 21 horas hasta el 20 de septiembre inclusive. Dicho todo esto, por supuesto, cualquier duda que tengan, entren a la página de la Semana del Maestro.educaciontuc.gov.ar, que ahí van a tener toda la información a disposición. Dicho todo esto, vamos a dar inicio entonces a lo que es esta primera parte de la Semana del Maestro. Y para eso vamos a abrir la jornada con la presentación de un conversatorio. Estará a cargo de la directora de Educación Especial, licenciada Viviana Páez, junto a la licenciada Alicia Aguilera. Alicia es psicóloga, psicopedagoga, profesora en Educación Especial, ex miembro del equipo coordinador central de apoyo a la integración escolar del Ministerio de Educación de Tucumán, y juntas abordarán la temática El ser y el poder del docente en la construcción inclusiva. Bienvenidas las licenciadas y así arrancamos. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Viviana Páez, soy directora de Educación Especial de la provincia de Tucumán. Hoy vamos a charlar sobre educación inclusiva, pero específicamente sobre una de las dimensiones de educación inclusiva, que es la cultura inclusiva. Para ello tenemos una invitada especial, a Alicia Aguilera. Ella es psicóloga, es psicopedagoga, es profesora de Educación Especial. Cuando hablamos de educación inclusiva, hay responsables directos, que sería, podríamos decir, donde se asienta la garantía de esta educación, que es la comunidad educativa. Pero puntualmente hoy nos queremos enfocar en el docente, en el rol del docente, y para ello me gustaría empezar preguntándote, Alicia, ¿qué es la inclusión? ¿Qué es la inclusión y cuáles son sus alcances? Y en verdad, definiciones existen muchas con respecto a educación inclusiva, particularmente
me convoca, digamos, una frase, un escrito y un título que tiene un artículo elaborado por Norma Filidoro, que es una persona abocada al tema de la educación, licenciada en psicopedagogía, es decir, una persona que escribe y que sabe al respecto, y que ella dice una frase que para mí ha significado mucho, porque lo que denomina es que incluir es poder preguntarse por el otro, ¿sí? Entonces, yo hacía en función de esa frase una analogía con la época actual que nos ha tocado vivir y que nos toca quizás por no sé qué tiempo, que es la pandemia, ¿no? Y en la pandemia estamos abocados a través de los cortos publicitarios, a través de los mensajes de los diferentes especialistas, donde siempre dicen el cuidarnos personalmente, uno mismo, implica que nos cuidamos entre todos o cuidamos al otro, ¿sí? Es decir, si nosotros tenemos ciertas precauciones, seguramente estamos cuidando a esa persona que es a la que amamos o a la que compartimos el día a día. Y justamente me parece que incluir tiene que ver con eso, porque incluir significa pensar en el otro, pensar en la persona, pensar, mirar al otro desde otro ángulo, tenerlo presente. Y esa simpleza, digamos, que tiene la definición, dice mucho, porque no es solamente pensar desde un lugar qué hago, sino qué hago en función de mirar a ese otro, ¿sí? Uno de sus alcances principalmente es que hablar de inclusión educativa es poder pensar básicamente que hay que buscar líneas de acción, hay que tratar de pensar y reestructurar líneas de la política educativa, que de hecho se está haciendo, repensar actividades o acciones que tienen que ver con la cultura y también con la práctica inclusiva, ¿sí? Pensar también en la inclusión, entonces, fundamentalmente, a mi criterio, lo más importante o lo más sobresaliente es poder trabajar sobre las barreras y vencer las barreras, es decir, sabemos que las barreras existen, sabemos que las barreras son obstáculos, sabemos que están presentes y el gran, digamos, contrapartida o el enfoque o la fuerza que tenemos que potenciar es derribar esas barreras, para que efectivamente exista la verdadera inclusión. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de barreras? Me centraría fundamentalmente en este aspecto, ¿no es cierto?, que es la cultura inclusiva, porque ahí considero que hay obstáculos, ¿sí? O sea, estas barreras que vos me preguntás. Y en estas barreras en las que nos podemos encontrar, cuando hablamos de cultura, hablamos de nosotros sujetos, que estamos inmersos, ¿no es cierto?, en ciertos hábitos, en ciertas costumbres, en ciertos modos de llevar a cabo las cosas. Y justamente creo que es un elemento importante que debemos trabajar para poder derribar verdaderamente todos estos obstáculos. Y desde una determinada postura, esos obstáculos pueden ser denominados como barreras psicológicas. Y barreras psicológicas que no solamente están obviamente puestas o miradas en el lugar del docente. De seguro también hay barreras psicológicas que puede tener un papá para afrontar la situación de una problemática de su hijo, o de la misma persona que tiene una dificultad, ¿cómo afrontar esto que me pasa? ¿Cierto? Entonces estas barreras psicológicas quizás uno la puede ubicar en esta línea, digamos, yo tomo muchos elementos de Martha Schoen, que es una psicoanalista y una licenciada en psicología que trabaja muchísimo con la discapacidad. Y ella, de alguna manera, hablando de la discapacidad, nada más que yo le he trasladado al ámbito del docente, uno puede encontrar barreras que tienen que ver, un bloque que podemos decir lo sentimental, lo emocional, un bloque que podemos pensar que se vincula fundamentalmente a el desconocimiento. Cuando decimos, no, yo no sé de qué se trata esto, no sé qué es lo que está pasando, no estudié esto, ¿sí? Y otro bloque podemos decir la actitud, o sea, qué actitud tengo ante una situación donde tengo que tener puesta en práctica una acción inclusiva, ¿sí? Entonces, si yo me centro en el bloque de los sentimientos, ¿qué nos genera a nosotros las personas? Y muchas veces nos puede generar un rechazo, ¿sí? Decir esto, no acepto esto de ninguna manera, una actitud negativa. Puedo tener otro tipo de actitud que digo un resentimiento, me enojo, no quiero hacer esto, ¿por qué yo? ¿A qué se debe? ¿Por qué no otro? Son expresiones, digamos, de estos mecanismos defensivos que uno tiene, que no quiere decir que nadie está exento de esta situación, al contrario, nos pasa a todos, ante diversas situaciones, no necesariamente solo con la inclusión.
Y después tenemos un bloque, por decir, de barreras que tiene que ver con esto que le hemos denominado el desconocimiento, ¿sí? Nada más que me parece que el desconocimiento lo tenemos que mirar con dos facetas, una faceta positiva y una faceta negativa, porque el que yo desconozca algo me invita a que yo sea curioso e investigue, ¿no es cierto? Entonces ahí estaría la faceta positiva, ¿sí? Es decir, no conozco, entonces esa situación me invita a indagar, me invita a adentrarme en la búsqueda del conocimiento, ¿sí? Pero por el otro lado, una faceta negativa de este desconocer es que esa búsqueda de encontrar una respuesta a algo solamente sea una búsqueda que me lleve a tener una información X de alguna persona y donde solamente me quede en el encontrar un diagnóstico, por ejemplo, ¿sí? Y en realidad la búsqueda de ese conocimiento tiene que ser el comprender las cosas, no solamente encontrar, como muchas veces decimos, el nombre y el apellido de lo que me está pasando, sino cómo hacer para seguir investigando, indagando y que eso me dé la pauta cómo actuar yo. Por eso ahí tomo una frase de Scliar que dice, más que saber, hay que estar disponible, o sea que el docente tiene que estar disponible. Y por el otro lado está el otro bloque de obstáculos o de barreras que hablábamos de las actitudes. Y la actitud es de alguna manera, o sea, la conducta manifiesta subyace en eso que uno puede denominar las representaciones sociales, ¿sí? Las representaciones que uno tiene de las cosas. Y en ese sentido es lo más complejo de trabajar, porque, a ver, vos has estado en una formación, ¿no es cierto? Te has recibido, has tenido un título, pero eso en un momento, pero desde que hemos nacido nos hemos venido formando. O sea, mi familia me ha ido enseñando ciertas pautas, me ha ido dando un lineamiento de cómo actuar, cómo no actuar, qué hacer, qué no hacer, ¿sí? Entonces eso ha ido formando nuestra propia cultura, es decir, estamos insertos en la cultura todos, ¿sí? Y hay ciertos formatos que son difíciles de mover, son difíciles de aceptar. Por eso digo que hablar desde ese lugar de estas representaciones, de estos prejuicios y demás que están insertos en nuestra cultura, de la cual formamos parte, hace que nosotros tengamos que pensar y replantearnos muchísimas cosas, ¿sí? Hace que nosotros como individuos tengamos que hacer un replanteo para que haya un cambio en nuestra intimidad. O sea, nosotros desde nuestra integridad, es decir, hacia nuestro adentro, tenemos que repensar cómo cambiar entonces este prejuicio, esta representación, que no es sencillo. Ahí está la complejidad. ¿Cuál es la función que cumple el docente y cómo puede favorecer a esta construcción de la educación inclusiva? ¿Cuál sería el rol de los docentes? Nosotros en este momento tenemos del otro lado muchos docentes que nos están escuchando y en ese sentido poder destacar su rol en esto de la construcción de la cultura inclusiva. Hay muchas cosas como para tener en cuenta. Primero, me parece importante destacar que la persona que se dedica a la docencia es una persona que fundamentalmente es un promotor de cambio, porque ineludiblemente nosotros incidimos en el otro, que en este caso es el alumno o el estudiante, ¿sí? Entonces desde ese lugar tenemos un rol protagónico y preponderante, no hay duda acá al respecto. Por el otro lado, este docente, aparte de estas características, también tiene un saber, y debe tener un saber, obviamente. Si soy docente de cualquier rama o cualquier disciplina de las que existen, tengo que tener un conocimiento y un saber de esa disciplina. Pero acá el planteo es que ese docente pueda tener o pueda potenciar el saber en un lugar que no lo ubique como, o que sea un crítico pedagógico, pero un crítico pedagógico no en el sentido de que critica las cosas, sino que critica en el sentido de buscar respuestas. O sea que se busca el porqué de las cuestiones, ¿sí? Tiene que ser una persona que se motive por el interrogante, que interrogue, que se interrogue, que diga ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Este es el mejor camino, tengo que redireccionar las cosas, no lo tengo que hacer, los resultados son buenos, no son buenos, tengo que buscar mayor información, tengo que buscar ayuda, ¿por qué no? Entonces, esas preguntas son importantes que el docente las pueda tener en cuenta, porque desde ese lugar uno puede dar cuenta de la verdadera importancia que tiene la ejecución de su rol.
que no es solamente una cuestión de transmitir algún conocimiento, algún saber o algún contenido, ¿sí? También tiene estas otras implicancias. Entre estas otras implicancias es que cuando hablamos de inclusión, para muchos docentes es una cuestión conflictiva, enfrentarse a estas situaciones de poder buscar herramientas para lograr la inclusión de una determinada situación de un niño, de una niña, un adolescente, de un estudiante, ¿sí? Entonces, en la búsqueda de todas estas herramientas, lo principal que me parece oportuno que un docente pueda tratar es discernir el conflicto. ¿Qué quiero decir cuando digo discernir el conflicto? No valorizarlo como algo negativo al conflicto, sino al revés, como algo muy positivo, porque el conflicto significa que hay un otro, donde hay una opinión, donde hay una situación que me enfrenta a mí en la búsqueda de una resolución, o sea que hay un otro y hay un yo, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, el conflicto me invita a mejorar las relaciones interpersonales. Entonces, si la inclusión es una cuestión conflictiva, la miremos desde el lugar de lo positivo, porque me está invitando a manejar una mejor relación interpersonal con ese otro, me está convocando a eso. Entonces, en la búsqueda de esa confrontación, si se quiere, pero no una confrontación en la disputa, sino en la búsqueda de la resolución, ahí está el verdadero poder también que posee el docente, ¿sí? Lo que quiere decir entonces que discernirlo el conflicto es poder reconocerlo y poder mirarlo desde el lugar positivo que tiene, en la medida que me mejora la relación con el otro. ¿Y a qué nos referimos, Alicia, cuando decimos un cambio de mirada del docente? Cuando hablamos de un cambio de mirada es como que uno tiene que tratar de diferenciar entre eso del mirar y del ver, ¿no? Muchas veces uno utiliza como sinonimia, que es lo mismo ver que mirar. Y en realidad ver está muy vinculado al acto fisiológico que tiene la función de la vista. Y el mirar tiene otra implicancia, es decir, yo estoy implicado cuando miro. O sea que no es solamente una cuestión desde lo orgánico, acá hay una implicación subjetiva. Por eso cuando uno mira no es una cuestión totalmente objetiva, estoy implicado como sujeto, ¿sí? Y por el otro lado, cuando miramos algo, no lo miramos desde una cuestión lisa y llana, sin que haya ningún tipo de, como diríamos, totalmente neutro, ¿sí? Sino que en realidad uno mira desde un lugar. Si uno lo pone en ejemplo, si uno mira la conducta de un niño se porta mal o tiene una conducta inapropiada, bueno, depende de cómo lo mire uno puede decir, bueno, lo que pasa es que es su único hijo y es caprichoso, ¿sí? Pero por el otro lado podrá haber otro que dice, no, es su único hijo, pero los papás trabajan todo el tiempo y la verdad que lo pueden ver un ratito a la noche, el chiquito está llamando la atención. O sea que una misma conducta, ¿no es cierto?, uno la puede mirar de diferente modo. Es decir, tanto una mirada de un docente como la mirada del otro docente tiene un sustento. Sin que nos demos cuenta, hay un sustrato, algo que nos subyace, y eso que nos subyace es un marco referencial. Es decir, nosotros venimos de una trayectoria, es decir, hemos actuado, nos hemos profesionalizado, hacemos capacitaciones y demás. Entonces, eso también nos da un marco de referencia de la cual miramos al otro, ¿sí? Entonces, lo importante es poder pensar que cuando digo yo una mirada, que tiene que haber un cambio de mirada, lo que apunto es que tenga que haber un cambio en una mirada que podemos pensarla subjetivante, es decir, mirar el sujeto, mirar a la persona, no mirar al niño desde el lugar que tiene una problemática, ¿sí? Que de hecho la puede tener, nadie discute que no, pero no buscando el camino hacia el encuentro de ese sujeto solamente con obtener una información, sino que en realidad lo que se busca es que uno pueda comprender lo que le está sucediendo, comprender el sufrimiento, si se quiere, que puede estar padeciendo el alumno, el estudiante. Y de esa manera, cuando yo estoy mirando desde ese lugar, estoy diciendo una mirada subjetivante, ¿sí? Y que esto se asocia mucho, o lo trataré de asociar con otro concepto, que es la educabilidad. Porque la educabilidad habla con el hecho de pensar que todo sujeto es posible de que aprenda, digamos. O sea, no es que algunos somos educables y otros no somos educables, que eso venía en un viejo paradigma, ¿no?
donde decíamos, bueno, estos chicos pueden aprender tal cosa y estos chicos no pueden aprender tal otra, ¿sí? Que quizás lo que uno tiene que generar son las condiciones para que pueda aprender mejor, pero no que necesariamente no es educable, a la inversa. Entonces, este concepto de educabilidad en el poder pensar todos los sujetos son educables es tener una mirada subjetivante, porque no hay chico que no pueda aprender, no hay un alumno que no pueda aprender. Veremos el modo en que encaminemos esa posibilidad del aprendizaje. Quizás tendremos que centrarnos en el interés que tiene, no quizás centrarnos solamente en lo que yo debo de enseñar, que de hecho me tengo que centrar en lo que yo debo de enseñar. Hay un plan, hay una currícula, hay un proyecto que cada uno como docente elabora y busca eso con el alumnado, eso es cierto, pero eso no implica que no podamos mirar a ese sujeto desde lo que le interesa, de qué le gusta, de qué le está pasando, y preguntarme, ¿cómo puedo hacer entonces para ayudarlo? ¿Qué herramientas puedo utilizar para poder colaborar y buscar en él un mejor aprendizaje? Eso a mi criterio es tener una mirada inclusiva, o sea, haciendo hincapié en lo que habíamos dicho al principio, en que para mí ¿qué era la inclusión? Era pensar en el otro. Si estoy pensando en el otro desde ese lugar y no me quedo, digamos, en lo que puede decir un papel de un informe, ahí entiendo yo que sí estoy ejerciendo una práctica inclusiva desde una mirada dirigida a ese sujeto, como una persona. ¿A qué nos referimos cuando específicamente hablamos de estos conceptos? Una mirada clínica. Como yo dije hace rato, obviamente yo tengo una determinada formación, pero eso no quita que podamos utilizar ciertas sinonimias y poder trasladarlo al ámbito de lo educativo, ¿no es cierto? Porque cuando hacemos hincapié a la palabra clínica, a lo que uno se refiere es a cliné, digamos, el ver al sujeto que generalmente está asociado a lo que es el ámbito de la medicina, ¿sí? Acudimos al médico clínico que nos observa, nos hace las diferentes examinaciones propias de la medicina hasta determinar un diagnóstico, ¿sí? Eso quiere decir de alguna manera lo clínico. Pero lo clínico a lo que yo hago referencia básicamente es pensar en la singularidad, ¿sí? Y en la escuela también tenemos que tener en cuenta la singularidad, porque no puedo mirar al sujeto como solamente un conglomerado, digamos, ¿sí? O sea, el sujeto es parte de un grupo, pero en su individualidad es él, ¿sí? Y si él tiene una problemática, bueno, tengo que ver en él esa problemática. Es como pensar, si tenemos un diagnóstico y decimos los niños que tienen un déficit de atención. Bueno, quizás el diagnóstico sea un déficit de atención, perfecto. Y ese mismo diagnóstico lo tiene un niño, otro niño, 10 niños, 20 niños. Pero seguramente la manera en cómo cada uno de esos niños se manifiesta en su conducta con este diagnóstico que tiene, seguramente es totalmente uno diferente del otro. Entonces ahí está la singularidad. Es decir, cuando digo mirada centrada en la singularidad es que pueda centrarse en mirar a ese sujeto en su particularidad. Ese niño, ¿qué le pasa a ese niño? ¿Cómo puedo ayudar a ese niño? ¿Sí? Eso es básicamente cuando uno habla de esta cuestión de la mirada clínica. Y se centra, o yo acá también tomé dos cuestiones como ideas para poder comprender un poco mejor. Una tiene que ver con la idea de poder ser ante ese niño un extranjero, ¿sí? Un turista extranjero, por ejemplo. Entonces, un turista extranjero que viene acá a la provincia de Tucumán seguramente viene por alguna referencia, es decir, surgió la inquietud de venir acá a conocer y seguramente tiene conocimiento de poder decir la casita de Tucumán, poder ir a los valles, como grandes atractivos turísticos que puede tener. Pero seguramente también tiene curiosidad por otras cosas. Y en eso que transita y que recorre estos lugares, descubre otras cosas. Bueno, justamente si el docente tiene esta mirada del extranjero, el hecho de poder decir a los niños algunos conocimientos tiene de los niños, pero no sé si tiene el conocimiento de este niño que tiene una problemática, ¿sí? Entonces, el poder mantener la curiosidad, el poder estar con una mirada atenta, el poder de alguna manera observar ciertas cosas para descubrir,
es el verdadero hacer que tendría que tener el docente, ¿sí? Desde esta postura. Y la otra palabra que también me parecía que se amalgamaba con el tema de la postura del ser, una mirada de la singularidad, tiene que ver básicamente también con otra palabrita, como dije recién, que es el poder hospedar, ¿sí? Entonces el que hospeda te recibe, ¿sí? Es decir, te aloja, te da un lugar, te significa. Entonces, qué bueno que este docente me pueda significar a mí y a otro, obviamente, ¿no? Entonces, a eso me refiero cuando el docente pueda tener esta mirada centrada en este aspecto que es la singularidad de un sujeto. A mí me gustaría que para finalizar, del otro lado tenemos docentes de todos los niveles y todas las modalidades que están recibiendo esta charla en el marco de la Semana del Maestro, que le podamos dejar un mensaje que tenga que ver con este tema que hoy nos convoca. El docente tiene muchos de estos elementos que hemos estado conversando hoy, ¿no es cierto?, en su poder y demás. Quizás no lo tiene, no se dio cuenta, ¿sí? La idea es poder pensar que el docente es capaz, puede hacerlo. Y también es poder pensar que hay veces en que no lo puede hacer solo y que necesita la ayuda. Creo que ahí está muy importante nuestro rol, digamos, desde la modalidad, ¿no? Pero más allá de todo eso, lo que intentamos en este breve momento es poder aportar un poquito en el sentido de que el docente pueda valorar lo que puede hacer, el docente poder darse cuenta de las herramientas que tiene, y dentro de esas herramientas poder pedir ayuda también cuando sea necesario. Y sobre todas las cosas, porque esto parece o puede parecer, y uno puede decir, pero parece sencillo. No, no es sencillo, ¿sí? Es complejo, dije hace rato. Si hablamos de cultura y hablamos de poder hacer un cambio íntimo, íntegro hacia el adentro de cada uno de nosotros, no es fácil, tiene su complejidad, pero no quiere decir que no sea posible, ¿sí? Entonces, como reflexión, yo traje también del mismo autor, que es Daniel Pennac, otro fragmento de este librito, ¿sí? Donde creo que con eso se valoriza profundamente la importancia que tiene el ser docente. Y por eso lo traje como para hacer un cierre y completar toda la idea. Y dice así: los profesores que me salvaron y que hicieron de mí un profesor no estaban formados para hacerlo. No se preocuparon de los orígenes de mi dificultad escolar. Se zambulleron. No lograron atraparme. Se zambulleron de nuevo, sacándome de ahí y a otros muchos como yo. Literalmente nos repescaron. Les debemos la vida. Y bueno, la educación inclusiva se impone como un derecho humano para las personas con discapacidad, y desde el lugar que me toca y en nombre de nuestro ministro de Educación, yo los invito a todos a ser partícipes activos de la construcción de esta educación inclusiva. Muchas gracias Alicia. Agradecemos por su paso por aquí, por la Semana del Maestro, a la licenciada Viviana Páez, directora de Educación Especial del Ministerio de Educación, quien estuvo junto a la licenciada Alicia Aguilera. Muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros. Y antes de finalizar este día, vamos a compartir con ustedes el cronograma de cómo va a ser la jornada en el día de mañana, para que vayan teniendo en cuenta y tomando apuntes. Así que por favor vamos a pedir a nuestro director que ponga la placa en pantalla para juntos ir viendo lo que va a ser entonces el día martes 8. Vamos a arrancar con esta actividad central. A partir de las 18 horas ya estaremos aquí con la presentación. A partir de las 18:15 vamos a tener entrevistas a maestros. Estos son maestros destacados de la provincia de Tucumán, que por supuesto representan a todos ustedes aquí en su labor. A partir de las 18:30 vamos a tener la primera conferencia a cargo de Ruth Harf.
A las 19:15 nuevamente una entrevista a Maestro y a las 19:30 vamos a tener la segunda conferencia a cargo de Carlos Scliar. Así que bueno, esta va a ser la jornada entonces del día martes 8. Recordemos a todos ustedes entrar a través de las diferentes plataformas virtuales del Ministerio de Educación, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, buscarnos como @educaciontuc, ahí estamos conectados. Así que bueno, la cita será entonces para mañana. A partir de las 18 horas nos volvemos a encontrar. Muchísimas gracias, que tengan una excelente jornada.